Hola, ¿qué tal? Soy Carla Sáenz. El día de hoy vamos a estar hablando con un invitado. Nuestro invitado es Bi Swan Sylvain Toa. Él es originario de Costa de Marfil y es alumno del doctorado en métodos alternos de solución de conflictos de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y estamos aquí porque publicamos juntos un artículo que se publicó en la revista Mediaciones Sociales de la Universidad Complutense de Madrid. Y vamos a estar hablando sobre lo que se trabajó en este artículo un poquito. El título de la obra de este artículo se llama La mediación comunitaria como estrategia de apropiación del desarrollo social. Para ponerlos rápidamente en contexto, hablamos qué es una mediación. Cuando personas tienen conflictos y no pueden resolverlo por sí mismos, acuden a un tercero. En este caso, bueno, puede ser una negociación, pero en este caso vamos a hablar de la mediación. Es decir, que hay una tercera persona que es la que ayuda y apoya a las partes a que lleguen a un acuerdo en su conflicto. Pero hay una variante de una mediación normal, es la mediación comunitaria. Y aquí ya entramos en otro tema porque entra una dimensión social, es cuando hablamos de conflictos que tienen que ver con la comunidad y en donde la paz social pues se ve afectada en algún nivel. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar. Vamos a hablar de esta que es una forma de solucionar conflictos comunitarios. ¿Okay? Bueno, y entonces, dicho esto, quisiera hacerle algunas preguntas a Toa, que está aquí. Toa, bienvenido. Bien, muchas gracias, doctora. No, qué bueno que estás por aquí. Bueno, vamos a empezar. Te quisiera preguntar, en relación a la mediación comunitaria, que es de lo que hablamos aquí, ¿cuál es la situación en Costa de Marfil, en tu país? ¿Qué pasa en Costa de Marfil? ¿Nos quieres platicar? Ok, muchas gracias, doctora, por la oportunidad que usted me brinda para hablar un poco de lo que es mediación comunitaria. Para empezar, yo diría que la mediación comunitaria, pues como la mediación suele ser algo muy importante en los demás países, en Costa de Marfil, por ejemplo, la mediación comunitaria no se contempla como una política pública. O sea, lo que prevalece en ese país es la figura del mediador profesional. Y entonces la mediación en ese país está aproximándose a lo que se conoce como mediación comercial o mediación profesional. Y entonces yo creo que es importante definir alguna política, alguna estrategia que pueda servir como guía para implementar la mediación en ese país. ¿Por qué? Porque, bueno, pues la mediación hoy día está permitiendo a muchas personas apropiarse de su bienestar, apropiarse de su desarrollo, y entonces yo creo que la mejor, una de las cosas que se tienen que hacer es justamente dedicarle a esa mediación un rol importante y que sea, eh, yo diría, implementado en muchas partes en el país. Ujú. Y, por ejemplo, en la situación en tu país, ¿no se desarrolla mucho o sí la mediación comunitaria? Porque en México ya está más desarrollada, en México podemos ver centros comunitarios en la mayoría de las grandes ciudades, hay mucha gente que ya está pasando para solucionar sus problemas mediante esta mediación comunitaria. ¿Qué es lo que estaría pasando en tu país? Ok, muchas gracias, doctora. Es que lo que pasa en mi país es que, bueno, esta figura, la verdad, no se contempla así en mi país tal como se está contemplando aquí en México. De manera que otro, otro variante, otro aspecto importante, o yo diría algo que puede sustituir a esa mediación sería, por ejemplo, la intervención de Fuerzas Armadas en la resolución de conflictos entre comunidades. Y lo que para mí es peor, porque bueno, esas Fuerzas Armadas, pues a menudo no saben mucho de los temas referidos a conflictos. Y entonces la mediación comunitaria en sí no existe como aquí en México
en que, bueno, hay muchos centros de mediación comunitaria y igual definida como política pública. En Costa Marfil no es el caso. Ok. Otra pregunta que me gustaría hacerte es, ¿tú tienes una idea de cómo la mediación tiene que ver con el desarrollo social? Evidentemente lo tiene porque el impacto en la paz, el impacto en los intervinientes de una mediación y en el resto de la comunidad es evidente, hay paz social y demás. Sin embargo, tú hablas de una estrategia de apropiación del desarrollo social comunitario. Que cuando piensas en esto, ¿de qué estamos hablando, Toa? Bueno, muchas gracias, doctora. Es justo lo que estamos diciendo, hablando de mediación como estrategia de apropiación del desarrollo social. Básicamente, esa idea parte de que la mediación es una forma, la mediación comunitaria es otro tipo de mediación que tiene que mirarse de otra manera, porque justamente permite esa convivencia pacífica entre las comunidades. Y lo que es justamente importante para que una comunidad se pueda apropiar de su bienestar, de su desarrollo. Y entonces la mediación comunitaria se ofrece como un camino, como una vía yo diría, de matar, entre comillas, esa asimetría que existe entre las comunidades mientras surge un conflicto. Y entonces, superando eso, pues las comunidades ya pueden hacer las cosas juntas, ya pueden empezar a trabajar juntas, ya pueden empezar a vivir juntos. Y entonces esa convivencia es un elemento importante. ¿Por qué? Porque es justamente lo que nos permite pues hacer colectivamente actividades, colectivamente cosas que nos puedan servir para nuestro bienestar. Por eso nosotros estamos hablando de estrategia, porque justamente como en el contexto marfileño, esa mediación parece inexistente, entre comillas, y entonces la mayoría de la forma sería implementarlo como una estrategia de política pública que permite a las comunidades transformar o regular sus conflictos, y esto a su vez tiene impacto positivo en el desarrollo social comunitario, porque así se estaría eh, resolviendo pacíficamente, positivamente los conflictos, y esto justamente tiene efectos en su bienestar, que es el resultado final del desarrollo comunitario. Muy bien, bueno, ahora ya como para ir cerrando esta plática, me gustaría que habláramos sobre los beneficios. ¿Por qué? Porque el hecho de que una comunidad y las personas de la comunidad puedan tener herramientas pacificadoras como es la mediación y que tengan una forma de solucionar los grandes conflictos entre ellos, entre grupos, con autoridades, entre sociedades, es decir, entre comunidades, pues cada conflicto que se resuelve es una oportunidad de aumentar y desarrollar la cultura de paz y la paz en estas comunidades, como lo estábamos diciendo. Entonces es muy importante no solo resolver los problemas de los individuos, sino también de la comunidad. La pregunta que te quiero hacer es, ¿qué es lo que ves tú de perspectiva de estudiar esto para tu país? Sabemos los beneficios, como lo estaba comentando yo ahorita, pero específicamente, ¿qué ves a futuro? ¿Qué ves si tú pudieras ver que en un futuro en tu país se aplicara una política pública que tuviera que ver con esto? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es el ideal de cómo ves a tu país en la aplicación de las mediaciones comunitarias? Bueno, en ese punto yo diría, como ya lo había mencionado, partimos de esa idea de implementar una estrategia basada sobre la mediación política, porque efectivamente por los beneficios de la mediación política. Y entonces, en mi país, por ejemplo, actualmente siguen existiendo muchos conflictos entre comunidades, y esto a veces contrarresta, impide el proceso de desarrollo de ciertas comunidades. Y entonces, implementando la mediación comunitaria como política o como estrategia de política pública, se estaría fortaleciendo de alguna manera la transformación positiva de los conflictos
la participación comunitaria y sobre todo lo que es la concientización de las comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, lo que pasa es que el mediador comunitario o algún otro mediador profesional es como un conflictólogo, o sea, el que sabe el conflicto y entonces resolviendo el conflicto con las comunidades, pues estas comunidades ya saben mucho del conflicto y ya no ven el aspecto, el enfoque tradicional del conflicto entendido como algo nocivo, algo destructivo, sino que algo que nos puede llegar a un cambio social y ese cambio social puede ser beneficioso para nosotros. Y entonces con esto pues estaría vislumbrando una nueva perspectiva del conflicto, que ya no es algo negativo para tantos y entonces lo tenemos que transformar, aprovecharlo muy bien y esto nos va a servir para crear condiciones de nuestro propio bienestar. Muy bien. Y entonces, Sí, sí, es eso. Sí. Entonces hay otros beneficios, por ejemplo, cuando hablaba de asimetría entre las partes, o sea, las partes no son iguales, pero con el mediador, pues estamos matando esa diferencia que existe entre las partes y entonces las partes ya son iguales. Y eso es muy importante, porque cuando las comunidades se ven iguales y entonces ya pueden empezar a trabajar juntas y eso es beneficioso para la comunidad, para su bienestar. muy bien. Muchas Muchas gracias gracias. por todos tus comentarios. También no quiero olvidar a nuestra tercera autora, la doctora Leonor Ramos, que Sí. también es parte de esta publicación y que también está presente. Ella, pues bueno, la invitaré para otra conversación. Pues te agradezco mucho, Toa, que estemos aquí, que podamos hablar. Gracias por acompañarme en esta plática cortita, pero una plática, porque es importante hablar de esto, de la importancia de las mediaciones comunitarias y cómo la experiencia mexicana te puede estar ayudando a ti en este doctorado a estudiar cómo implementar la mediación comunitaria en tu país. Y creo que es una gran oportunidad para nosotros y para ti el que podamos juntos trabajar en esto por el bien de ambos países, por el bien de la cultura de paz. ¿Algún comentario que quieras hacer para cerrar? Bueno, nada más agradecerle a usted para esa oportunidad que usted me está dando para expresarme sobre lo que es la mediación comunitaria y aprovechar para decir que respecto de lo que es la mediación comunitaria, pues es algo bien interesante que necesita también otras cosas para, para su labor. ¿Por qué? Porque, bueno, muchas veces la mediación, sí, es un medio que permite transformar los conflictos, pero sobre todo llegar a los acuerdos, pero de los acuerdos a la implementación de los acuerdos, pues hay un paso. Okay. Y ese paso es muy importante y entonces tenemos que trabajar mucho en esto para que de los acuerdos lleguemos a la implementación de esos acuerdos. Es lo que quería decir. Muy bien, muchas Y sobre gracias. todo, si permítame, y sobre Sí, todo cuando esa implementación tiene que ver con las necesidades humanas, pues en algunos casos se tienen que satisfacer esas necesidades humanas. Muchas gracias, doctora. claro que sí. Muchas gracias a ti. Y bueno, a las personas que nos escuchan, que nos van a ver, los invitamos a que sigan reflexionando, a que piensen sobre esto, a que se acerquen a la mediación comunitaria en donde estén y la aprovechen. Es una forma de solucionar los conflictos de una forma muy pacífica y positiva para todos. Bueno, buenas gracias, muchas gracias, gracias por escucharnos y espero verlos pronto.